Saludos amigos amantes del fútbol. Las clasificatorias para el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 van en curso y hay un interesante calendario de encuentros en la decimoquinta fecha de las clasificatorias de la CONMEBOL. Damas y caballeros, este es el pronóstico de la decimoquinta fecha de las clasificatorias CONMEBOL para el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026. Decimoquinta fecha. Paraguay versus Uruguay, que se jugará el 5 de junio en Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Ecuador versus Brasil, que se jugará el 5 de junio en Guayaquil, Estadio Monumental, Banco Pichincha. Chile versus Argentina, que se jugará el 5 de junio en Santiago, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Colombia versus Perú, que se jugará el 6 de junio en Barranquilla, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Venezuela versus Bolivia, que se jugará el 6 de junio en Maturín, Estadio Monumental de Maturín. Primer encuentro, Paraguay versus Uruguay, encuentro que se jugará el 5 de junio en Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Paraguay se ha convertido en la mejor selección de las clasificatorias, no pierde desde la fecha 6, cuando perdió de local ante Colombia por 1-0. En la fecha 7 empató de visitante 0-0 con Uruguay. En la fecha 8 le ganó de local a Brasil por 1-0. En la fecha 9 empató del visitante 0-0 con Ecuador. En la fecha 10 le ganó de local a Venezuela por 2-1. En la fecha 11 venció a la Argentina por 2-1. En la fecha 12 empató de visitante con Bolivia 2-2 jugando en el Alto. En la fecha 13 venció de local a Chile por 1-0 y en la fecha 14 empató de visitante con Colombia 2-2. Paraguay se ubica en el quinto lugar de la tabla con 21 puntos, gracias a 5 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. Además, Paraguay tiene una de las porterías menos batidas de las clasificatorias, solo ha recibido 9 goles en contra. En el ranking FIFA, Paraguay ha subido 5 puestos y ahora se encuentra en el puesto 48. Uruguay, en la fecha 7 empató de local con Paraguay 0-0. En la fecha 8 empató de visitante con Venezuela 0-0. En la fecha 9 perdió de visitante ante Perú por 1-0. En la fecha 10 empató de local 0-0 con Ecuador. En la fecha 11 derrotó de local a Colombia por 3-2. En la fecha 12 empató de visitante con Brasil 1-1. En la fecha 13 perdió de local ante Argentina por 1-0. Y en la fecha 14 empató de visitante en el Alto ante Bolivia 0-0. Uruguay es tercero en la tabla con 21 puntos. Tiene 5 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. Y en el ranking FIFA bajó 2 puestos y ahora se ubica en el puesto 13. Paraguay en los últimos 8 juegos ha ganado 4 y ha empatado 4, logró 16 puntos, mientras que Uruguay en los últimos 8 juegos ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 5, ha logrado 8 puntos. Ojo que ambas selecciones tienen 21 puntos cada uno. Por lo tanto, el ganador del encuentro asegura la clasificación. Las casas de apuestas pagan así. El triunfo de Paraguay paga 2.50. El empate paga 2.99 y el triunfo de Uruguay paga 3.08. Mi pronóstico es el empate. Segundo encuentro, Ecuador versus Brasil, que se jugará el 5 de junio en Guayaquil, Estadio Monumental Banco Pichincha. Ecuador en la fecha 7 perdió de visitante ante Brasil por 1-0. En la fecha 8 ganó de local a Perú por 1-0. En la fecha 9 empató de local con Paraguay 0-0. En la fecha 10 empató de visitante con Uruguay 0-0. En la fecha 11 goleó a Bolivia de local por 4-0. En la fecha 12 derrotó de visitante a Colombia por 1-0. En la fecha 13 derrotó de local a Venezuela por 2-1. Y en la fecha 14 empató de visitante con Chile 0-0. Ecuador se ubica segundo en la tabla con 23 puntos. Tiene 7 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. Ecuador ya está clasificado al Mundial. Y en el ranking FIFA, Ecuador se encuentra en el puesto 24. Ojo que Ecuador solo ha perdido 2 encuentros de visitante, ante Argentina y ante Brasil, ambos por 1-0. Brasil en la fecha 7 ganó como local a Ecuador por 1-0. En la fecha 8 perdió de visitante ante Paraguay por 1-0.
En la fecha 9 ganó de visitante a Chile por 2-1. En la fecha 10 goleó de local a Perú por 4-0. En la fecha 11 empató de visitante con Venezuela 1-1. En la fecha 12 empató de local con Uruguay 1-1. En la fecha 13 ganó de local a Colombia por 2-1. Y en la fecha 14 cayó de visitante ante Argentina por 4-1. Brasil se ubica cuarto en la tabla con 21 puntos. Tiene 6 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. En el ranking FIFA, Brasil se ubica en el puesto número 5. Ecuador, en forma inexplicable, ha cambiado de sede. Jugando en Quito prácticamente era invencible, pero ahora se ha trasladado a Guayaquil, con lo cual dudo mucho del triunfo de los locales. Así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Ecuador paga 2.93, el empate paga 3.15 y el triunfo de Brasil paga 2.49. Mi pronóstico es el empate. Tercer encuentro, Chile versus Argentina, que se jugará el 5 de junio en Santiago, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Chile tuvo una pésima racha donde perdió 5 encuentros consecutivos en las fechas 6, 7, 8, 9 y 10. En la fecha 6 cayó de visitante ante Ecuador por 1-0. En la fecha 7 fue goleado de visitante por Argentina 3-0. En la fecha 8 cayó de local ante Bolivia por 2-1. En la fecha 9 cayó de local ante Brasil por 2-1. En la fecha 10 fue goleada de visitante por Colombia 4-0. En la fecha 11 empató de visitante con Perú 0-0. En la fecha 12 goleó de local a Venezuela por 4-2. En la fecha 13 cayó de visitante ante Paraguay 1-0. Y en la fecha 14 de local empató con Ecuador 0-0. Chile se encuentra en el puesto 10 de la tabla con 10 puntos. Tiene 2 triunfos, 4 empates y 8 derrotas. En el ranking FIFA, Chile bajó 2 puestos y ahora se encuentra en el puesto 52. Chile prácticamente no tiene chances de clasificación, pero buscará el triunfo para mejorar su posición en la tabla. Argentina en la fecha 7 goleó de local a Chile por 3-0. Luego en la fecha 8 cayó de visitante ante Colombia por 2-1. En la fecha 9 empató de visitante 1-1 con Venezuela. En la fecha 10 goleó de local a Bolivia por 6-0. En la fecha 11 cayó de visitante ante Paraguay por 2-1. En la fecha 12 ganó de local a Perú por 1-0. En la fecha 13 ganó de visitante a Uruguay por 1-0 y en la fecha 14 goleó de local a Brasil por 4-1. Argentina se encuentra en el puesto 1 de la tabla con 31 puntos. Tiene 10 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. Y también es el primero en el ranking FIFA. Argentina, que ya se encuentra clasificado, es el favorito del encuentro. Y es seguro que Leito, que no jugó los últimos encuentros, hará gol de penal. Para eso tendrán que expulsar a algún jugador chileno. Ya sabemos cómo juegan los árbitros y el VAR en favor de los argentinos. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Chile paga 4.66, el empate paga 3.55 y el triunfo de Argentina paga 1.77. Mi pronóstico es el triunfo de los argentinos con gol de penal de Leito. Cuarto encuentro, Colombia versus Perú, que se jugará el 6 de junio en Barranquilla, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Colombia en la fecha 7 empató de visitante 1-1 con Perú. En la fecha 8 venció de local a la Argentina por 2-1. En la fecha 9 perdió el invicto ante Bolivia jugando en el Alto. Perdió 1-0. En la fecha 10 goleó de local a Chile por 4-0. En la fecha 11 perdió de visitante ante Uruguay por 3-2. En la fecha 12 perdió de local ante Ecuador por 1-0. En la fecha 13 perdió de visitante ante Brasil por 2-1 y en la fecha 14 empató de local con Paraguay 2-2. Colombia se ubica sexto en la tabla con 20 puntos. Tiene 5 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. Y en el ranking FIFA bajó 2 puestos y ahora se encuentra en el puesto 14. Colombia, con un triunfo, asegura la clasificación. Perú, en la fecha 7 empató de local 1-1 con Colombia. En la fecha 8 perdió de visitante 1-0 ante Ecuador. En la fecha 9 ganó de local 1-0 Uruguay.
En la fecha 10 cayó de visitante 4-0 ante Brasil. En la fecha 11 empató de local 0-0 con Chile. En la fecha 12 perdió de visitante con Argentina 1-0. En la fecha 13 venció a Bolivia por 3-1 y en la fecha 14 perdió de visitante ante Venezuela por 1-0. Perú es noveno en la tabla con 10 puntos y en el ranking FIFA bajó 2 puestos y ahora se ubica en el puesto 42. Perú tiene la delantera más pobre de las clasificatorias, solo tiene 6 goles en 14 fechas. Perú, con una remota chance de clasificación, buscará el milagro con el triunfo que le permita mantener viva sus diminutas opciones de clasificación. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Colombia paga 1.37, el empate paga 4.54 y el triunfo de Perú paga 8.92. Quinto encuentro, Venezuela versus Bolivia, que se jugará el 6 de junio en Maturín, Estadio Monumental de Maturín. Venezuela en las últimas fechas tuvo los siguientes resultados. En la fecha 7 cayó de visitante 4-0 ante Bolivia. En la fecha 8 empató de local 0-0 con Uruguay. En la fecha 9 empató de local 1-1 con Argentina. En la fecha 10 perdió de visitante ante Paraguay 2-1. En la fecha 11 empató de local con Brasil 1-1. En la fecha 12 cayó de visitante ante Chile 4-2. En la fecha 13 cayó de visitante ante Ecuador 2-1. Y en la fecha 14 ganó de local a Perú por 1-0. Venezuela se ubica en el puesto 7 de la tabla con 15 puntos. Tiene 3 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. En el ranking FIFA, Venezuela se ubica en el puesto 47. Bolivia tuvo una racha de 3 triunfos consecutivos en las fechas 7, 8 y 9, que le devolvieron la chance de clasificación. En la fecha 7 goleó de local a Venezuela por 4-0. En la fecha 8 derrotó de visitante a Chile 2-1. En la fecha 9 derrotó de local a Colombia por 1-0. Pero después no ha vuelto a ganar. En la fecha 10 cayó estrepitosamente ante Argentina de visitante por 6-0. En la fecha 11 cayó de visitante ante Ecuador por 4-0. En la fecha 12 empató de local ante Paraguay 2-2. En la fecha 13 cayó de visitante ante Perú por 3-1. Y en la fecha 14 empató de local ante Uruguay 0-0. Bolivia se ubica en el puesto 8 con 14 puntos. Tiene 4 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. En el ranking FIFA, Bolivia bajó un puesto y ahora se encuentra en el puesto 80. Bolivia tiene la portería más batida de las clasificatorias, recibió 30 goles, lo cual le puede jugar en contra en el recuento final de puntos y en el promedio de gol. Este es el encuentro decisivo de la fecha. Aquí se juega la clasificación ambas escuadras. El ganador habrá dado un paso importante en su historial deportivo en clasificatorias. Prácticamente asegura el puesto de repechaje y el perdedor prácticamente reduce al mínimo su chance de clasificación. Sin lugar a dudas, este será un encuentro que sacará chispas. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Venezuela paga 1.43, el empate paga 4.27 y el triunfo de Bolivia paga 7.95. Señores, hasta aquí el pronóstico de la 15ª fecha de las clasificatorias en CONMEBOL para el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026. Amigos, si te ha gustado el video, comenta, comparte y dale me gusta. Un abrazo. ¡Éxitos!